Muy buenas tardes, mis queridos amados de Facebook. Quien le habla es el pastor Jorge González de la iglesia Dios es Luz. Un día ya prácticamente entrando en invierno, hoy comienza, así que Dios nos regala también parte de la naturaleza del siglo, pero déjeme saludarlo a mi consiervo de norte a sur, este a oeste y centro de la República Argentina. Bienvenido a este programa llamado el programa del pastor Jorge González de la iglesia Dios es Luz. Hermano, hermana, hoy quiero dedicar especialmente una prédica muy importante y que muchas veces nos lleva a hacer algo indebido sencillamente por el orgullo. Y el orgullo muchas veces nos destruye, el orgullo no te deja vivir, el orgullo te hace sobrepasar más allá de lo que muchas veces donde tenés que ser más humilde y ser comprensible cuando alguien te aconseja, cuando alguien te habla. Voy a tocar como una introducción lo que le pasó a un rey, y después hay un famoso dicho que dice ojo por ojo, diente por diente. Saludo a César Baez, que ya está enganchado. Buenas tardes, mi querido amigo. Bendiciones para ti y para tu familia. Y como le decía, entonces quiero que preste atención, porque para que podamos nosotros entender muchas veces lo que Dios nos habla, y que muchas veces hay cosas que nos perjudica, más aún si somos creyentes, y debemos entender lo que Dios nos habla a través de su palabra. Y voy a comenzar como modo de introducción diciendo: una sola piedra puede romper el orgullo. Ahora bien, el texto bíblico está en Jueces capítulo 9, verso 53. Allí dice, lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así este versículo de Jueces capítulo 9, verso 53, dice: desde el techo una mujer tiró una piedra de molino que cayó sobre la cabeza de Abimelech y le partió el cráneo. Déjeme orar un momentito, porque me voy a dedicar a estos dos temas fundamental aún si somos creyentes. Padre, he leído tu palabra. Espíritu Santo de Dios, yo preciso de ti para que podamos entender, comprender y practicar tu palabra. Como verá, este texto nos habla de una mujer que tiró una piedra de molino y cayó sobre la cabeza de Abimelech y le partió el cráneo. Ese rey Abimelech era un rey malvado. Era tan orgulloso que no escuchaba consejos, era tan orgulloso que cuando subió al poder cambió totalmente. Y así también hay muchas personas, cuando alguien dijo, dale poder y vas a conocer qué clase de persona es. Así que hermano, el rey Abimelech, hijo de Gedeón, gobernó sobre la ciudad de Siquem, y parte era muy tirano, era muy malvado. Era un rey prácticamente temible por la maldad que hacía. Y fíjese, era territorio de Manasés en Israel. Este hombre era ambicioso, traicionero y violento para obtener el poder. Fíjese las cualidades que tenía este hombre. Este rey era ambicioso, traicionero y violento para obtener el poder. No le importaba nada, con tal que él llegue a donde tiene que llegar
tenía esas cualidades. Como así también hay muchos que tienen estas cualidades como el rey. Es ambicioso, es traicionero y violento para obtener el poder. O sea, a cualquier precio, él se iba con esos hábitos que tenía. No le importaba nada. Y fíjese que este rey, de tan malvado que era, cómo Dios hace las cosas para borrar ese orgullo que tenía, esa ambición de poder, que muchas veces llega al poder y se olvida. He hecho la aclaración sobre este rey malvado, y el problema de él que tenía un orgullo ciego. Y tal así que su orgullo terminó con una piedra echada por una mujer. Tal así que era tan malvado que llegó a destruir una ciudad. Pero así también se llevó una sorpresa que ni se imaginó que le podía suceder. Tal así que se acercó a la torre Tebes, que vivía una mujer que lanzó una piedra de molino y cayó sobre Abimelech, justo sobre su cabeza, rompiéndole el cráneo. Pero ahí no terminó todo. Cuando él sabe que una mujer hizo eso, le pide a su escudero joven que le quite la vida, dado que su orgullo no soportaba que le mate una mujer, y para que no se diga por ahí que le mató una mujer. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Porque a veces la justicia cae desde lo alto. Entonces, hermano, ten cuidado donde aplica tu orgullo. Tenemos que tener cuidado donde vamos a aplicar nuestro orgullo. Así como este rey, una mujer lanzó una piedra y cayó sobre cabeza. Porque a veces la justicia cae desde lo alto. Tenemos que saber dónde aplicar el orgullo. Pero ya no ese orgullo de maldad, de ambicioso, de poder. Este rey malvado, Abimelech, ni se imaginó que una piedra iba a caer sobre su cabeza. Y a tal punto su orgullo no le permitió reconocer que fue muerto por una mujer, y le pidió a su escudero joven que le quitara la vida, para que no se diga, una mujer me mató. Yo me pregunto cuántas personas están así en esas condiciones. Pero ahora quiero que preste atención, porque voy a ir a una prédica sobre algo que queremos hacer cuando estamos muy enojados. Y decimos, ojo por ojo, diente por diente. Vaya agarrando, mi querido hermano, hermana, usted que es creyente. Y si no es creyente, también preste atención, porque muchas veces hacemos daño. Les saluda la diaconisa Jorgelina Ivana, otra de Buenos Aires, diaconisa de la Iglesia de Luz. Mi querida diaconisa, le vuelvo a felicitar. Feliz cumpleaños, mi querida diaconisa. Bendiciones, bienvenido al programa. Bendiciones para usted y para su familia. Entonces, este rey era malvado, Abimelech, era orgulloso, y cuando sucedió lo que sucedió, porque él se puso justo, había una torre, Tebes, donde vivía una mujer, esta mujer lanza una piedra de molino y cae sobre su cabeza, rompiéndole el cráneo. ¿Hasta dónde puede llegar ese orgullo malvado?
hasta dónde uno puede llegar a hacer daño. Y cuando digo malvado, era malvado Abimelech, el rey Abimelech. No quiero entrar en profundo porque casi mató a todos sus parientes, como 70 de su propia sangre. No le importó, con tal que él tenga poder, en otra palabra, ya versión pastor, hago lo que quiero. Pero ahí estaba la mano de Dios sobre una mujer, no se sabe cómo se llama la mujer, pero ella vivía en la torre y lanzó esa piedra y cayó sobre este rey malvado. Por eso le digo que quiero prestar atención, porque aquí viene lo bueno. Muchas veces también nosotros queremos hacer venganza. Tenemos ese orgullo de querer hacer maldades sin medir consecuencias. Por eso quiero que preste atención, porque cuando estamos enojados decimos ojo por ojo, diente por diente. ¿Sabe lo que significa eso? Sí, venganza. Tú me lo hiciste y yo te lo hago. Y aquí va a influenciar algo muy importante. Eso por mucho tiempo duró, hasta que vino Jesús y virtió eso. Preste atención, mi querido hermano, hermana, que le va a servir. Entonces, ojo por ojo, diente por diente, significa venganza. En la Biblia aparece en el Antiguo Testamento y está relacionado con la ley del talión, pero en el Nuevo Testamento Jesús la aborda en el Sermón del Monte, ofreciendo, fíjese, una reinterpretación que enfatiza la no venganza. Jesús sugiere una reinterpretación que enfatiza la no venganza. En el Antiguo Testamento, la frase ojo por ojo, diente por diente se encuentra en varios libros como Éxodo 21:24, Levítico 24:20 y Deuteronomio 19:21. Esta frase original se entendía como una venganza al daño causado. Él me hizo un daño, yo también le voy a hacer un daño. ¿Cuántas personas están en esas situaciones y no pueden entender que eso no es bueno? No es bueno. Si tú lees Mateo capítulo 5, versos 38 al 48, parte del Sermón del Monte, porque eso fue lo que allí Jesús dijo, Jesús propone una nueva perspectiva, enseñando a sus seguidores a no responder la violencia con más violencia. ¡Qué bueno! Jesús propone eso. Y muchos no están entendiendo, no están comprendiendo. Disculpe la expresión. Se hace un pastor, se hace lo ñembo, la ñemba. ¿Qué significa eso? Los distraídos y distraídas. Le saluda al hermano Carlos Ibarra. Bendiciones para ti, mi querido Carlos Ibarra, para ti y para tu familia. Aleluya. Entonces tenemos que tener en cuenta cuando Dios nos habla. Por eso decía, si leemos Mateo capítulo 5, verso 38 al 48, Jesús propone una nueva perspectiva, enseñando a sus seguidores a no responder a la violencia con más violencia, sino a perdonar y amar. ¿A quién? A su enemigo. Ojo ahí, porque voy a tocar también a sus enemigos. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Pero de entrada ya Jesús ya nos está hablando a no responder violencia con más violencia.
¿Será que podemos entender como creyentes, como seguidores? Para aquellas personas que aceptaron a Cristo como su único Salvador y después se bautizaron, y cuando el pastor le dice, promete serle fiel en todo, y nosotros dijimos sí, bueno, ese es un cambio que tenemos que aplicarlo de adentro hacia afuera para poder entender y comprender lo que Jesús nos está hablando. En otras palabras, evitemos el deseo de venganza. No es bueno. Más aún, como cristianos, debemos aprender a tratar con quienes podemos identificar como nuestro enemigo. Jesús dijo, hagan el bien a quienes los odian. Eso significa amar a tu enemigo. Pero voy a aclarar en este sentido, porque es como si fuera, quizás usted me diga, pastor, ¿cómo me ama ahora si me está perjudicando, me hizo mal, me odia? Bueno, ahí quiero llegar a ese punto, quiero aclarar a ese punto. ¿Por qué Jesús dice amar a tu enemigo? Mas cuando nosotros rechazamos a nuestro enemigo. Por eso quiero llegar a un punto para que podamos entender a qué se refiere Jesús cuando dice que debemos amar a nuestro enemigo. Hacerle bien a quienes los odian y bendecir a quienes los maldicen. Entonces nuestra función es hacer el bien a quienes nos odian y bendecir quienes nos maldicen. ¿Sabía usted que cuando nosotros somos seguidores de Cristo y entendemos y comprendemos que Dios transforma la maldición en bendición a favor de Dios? Cuando una persona te maldice, esa maldición Dios transforma en bendición cuando somos hijos y hijas y somos obedientes y entendemos y comprendemos cuando Jesús nos habla de esta cosa. Porque hay personas tercas que no quieren reconocer. No quieren reconocer, avanza, así como Abimelech, hasta que un día se sorprendió y ¡boom! Terminó su orgullo con una sola piedra de lo alto. Porque el amar al enemigo es sumamente difícil, pero no imposible. Si queremos las bendiciones de Dios, debemos entender esto bien claro. Bienvenida, hermana Mariela Los Santos. Bendiciones para usted y para su familia. Entonces, si nosotros queremos esa bendición, tenemos que saber entender lo que Dios nos habla. Y si no entendemos, pedir al Espíritu Santo para que nos enseñe y nos guíe. Porque muchas veces estamos ahí confrontados con nuestra propia familia. Y no lo digo por ustedes, a mí también me toca. Pero con sabiduría y entendimiento aplico la palabra del Señor. Aunque duela, pero es la voluntad del Señor de cómo salvarnos para que Satanás no nos agarre por ese lado. Porque el que no amó, fíjese, porque Él nos amó cuando éramos enemigos de Él. Claro, nosotros éramos enemigos de Dios hasta que vino Jesús y arregló. Pero aún así, nuestro Padre nos amaba. Alabado sea su nombre. Cuando animamos así, seremos bendecidos y nuestro enemigo tendrá la oportunidad de arrepentirse y ser perdonado. Cuando actuamos de una forma coherente y sensata, quizás tu enemigo reflexione, hice mal, voy a recapacitar, lo que he hecho está muy mal. Cuando nosotros entendemos
que agarrarnos por tontería, que muchas veces lastima. Y en vez de frenar, nosotros echamos más combustible al fuego. Tenemos que ser sabios. Si te odian, orá. Si te maldicen, orá. Y quizás que por esos lados cambie esa persona. Porque tú no lo respondiste, tú no lo devolviste mal por mal, sino que al contrario. Es difícil, pero no imposible. Y siendo así, capaz que tenga tu enemigo la oportunidad de arrepentirse y ser perdonado. Pero aquí me voy a detener y explicar a qué se refiere amar a nuestro enemigo. Preste atención, mis queridos hermanos. Obviamente, este es para mí también. Haré esta pregunta que muchos nos hacemos. ¿Por qué habríamos de amar a nuestro enemigo? ¡Wow! La pregunta tiene sentido. Pero me impactó. ¿Por qué habríamos de amar a nuestro enemigo? ¿Qué pregunta diría yo, mi querido hermano? Es decir, hay que amar a nuestro enemigo, a quienes nos odian, a quienes nos maldice, a quienes nos lastima, a quienes nos roban. A eso tenemos que amarlo. Buenas tardes, mi querida Josefina Ledesma, bienvenido al programa. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Ojo, quiero capsular esto, porque muchas veces nos está dando a entender. Hay que amar a nuestro enemigo, a quienes nos odian, a quienes nos maldice, a quienes nos lastima, a quienes nos roban. A eso tenemos que amarlo. Pues escucha lo que dijo Jesús en su sermón del monte. Que debemos amar a nuestro enemigo. Tenemos que lograr que nuestro enemigo se dé cuenta el error. Eso no significa que tú le estás dando, como se dice, que te da el arma para que vos también sigas así como él, lastimando, odiando y cuántas cosas más. Y entramos en eso. Así como él me hizo, yo también lo voy a hacer. No, ese no es el método. Basta de tener ese concepto de querer vengarte. Basta de ese concepto de buscar carroña, roña, disculpe la expresión. Porque vas a terminar así como Abimelech. Y si tú estás en eso, y más aún si sos creyente, porque Abimelech era rey, y llegó ahí porque comenzó a eliminar, con su orgullo no le importó nada, no le importó hermano, no le importó nada, porque 70 dice que mató, que era su propia sangre, imagínese usted. Por eso esto es lo que le voy a decir. No es una sugerencia, es un mandato. Amar a nuestro enemigo. Por eso quiero que entienda a quién es tu enemigo. Voy a estar citando algunos puntos para que podamos entender mucho mejor. Esto es lo básico, esto es profundo. El número 1. Un mandato, no una sugerencia. Lucas capítulo 6, verso 27 al 30 dice, verso 27,
a los que están dispuestos a escuchar. Les digo, amen a su enemigo, hagan bien a quienes los odian. Verso 28. Bendiga a quienes los maldicen, oren por aquellos que lo lastiman. Sigamos el verso 29. Si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécela también la otra mejilla. Si alguien te exige el abrigo, ofrécele también la camisa. Vamos un poquito más, verso 30. Dale a cualquiera que te pida y cuando te quiten las cosas, no trate de recuperarla. Fíjese cómo pareciera algo imposible. Pero por eso hay que saber, entender y comprender la palabra de Dios. ¿A qué se refiere todo esto? ¿A quién hay que amar? A nuestro enemigo, a quien nos odia, a quienes nos maldice. A quienes nos lastima, a quienes nos roban. Eso es nuestro enemigo. Joaquín Lecano, bienvenido, buenas tardes, mi querido joven. Bendiciones para ti. Le estoy dando los puntos de cuáles son nuestros enemigos. Y sigue preguntando, ¿por qué amar a los enemigos? La regla de oro es clara. Como dice Lucas 6:31, dice, traten a los demás tal y como quieren que ellos lo traten a ustedes. Ahí está la respuesta. Y ese es un punto fundamental. Vuelvo a decir, Lucas 6:31 dice, traten a los demás tal y como quieren que ellos lo traten a ustedes. Sentido común. Por supuesto, si vos tratás bien, vas a recibir el mismo trato, pero si vos tratás mal, vas a recibir ese mismo trato. Ten cuidado. Y por ahí me vas a decir, sí, pero yo le trato bien, pero mira cómo me responde. Allá él o allá ella. Pero tú, ponte firme, sé coherente. Porque hay uno que está mirando. Porque así Abimelech se creía que nadie le miraba, que nadie le iba a vencer, que nadie esto. Y mire dónde terminó su orgullo. Ojo aquí, enseña Jesús que no vale la pena amar a nuestros seres queridos, porque ahí no hay problema. Jesús enseña eso. Por eso Lucas capítulo 6, versos 32 al 34 dice, verso 32, si solo aman a quienes los ama, a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. El verso 33 dice, y si solo hacen bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen eso. Verso 34. Y si presta dinero solamente a quienes pueden devolverlo, ¿qué mérito tiene? Ojo aquí, en el buen sentido de la palabra. Hasta los pecadores prestan a otros pecadores a cambio de un reembolso completo. Amar a quienes nos aman y tratar bien a quienes así lo hacen es fácil, no requiere de sacrificio. Claro. Al que tú amas, no hay problema. Porque lo amas, porque le querés. Pero a la inversa, ahí cambia. ¿Por qué le tengo que ayudar? ¿Por qué le tengo que dar esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué aquello? Que cuando tú haciendo eso, estás demostrando algo muy valioso.
Y quizás piensa esa persona, con todo el daño que le he hecho, todavía me sigue ayudando, me sigue hablando, me sigue aconsejando. Y yo actúo mal con esta persona. Va a ser tocado cuando nosotros procedemos de esa manera. Pero tenemos que estar bien preparados para poder entender esto y resolver esto. Por eso decía, amar a quienes nos aman y tratar bien a quienes así lo hacen es fácil, no requiere sacrificio. Debemos amar a todos por igual. Por eso Jesús, en Juan capítulo 13, verso 34, y dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Es un nuevo mandamiento que Dios nos dio, que nos amemos unos con otros. Así como yo lo he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Pero para llegar a eso, ¿cómo cuesta, mi querido hermano? ¿Cómo nos cuesta? Pero si somos seguidores de Cristo, debemos entender esto. Si muchas veces ni en nuestra propia familia no queremos. Y no me vaya a decir que no, porque yo también tengo familia y bueno, es punto suspensivo ahí. Y eso es lo que tenemos que ir corrigiendo nosotros. ¿Quiénes? Los que creemos en Cristo Jesús. Y si nosotros tampoco seguidores de Cristo, sería bueno entender esto, porque esto nos causa también mucha dolencia. Buenas tardes, mi querido Lescano Ismael, bendiciones para ti. Aleluya, gloria a Dios, estos dos jóvenes, Joaquín Lescano y Lescano Ismael, bendiciones para ti, hijo. Entonces sería importante entender esto. Recuerda que el diablo vino a matarle, a robarle, a destruir y va a ir por tu familia. Que el Señor lo reprenda, pero nosotros tenemos que ser sabios y responder con sabiduría, no contestándole de esa misma forma, que muchas veces sé que molesta, pero si ya estamos viviendo y somos seguidores de Cristo, ya no tenemos que proceder de esa manera. Al contrario, no crea que Jesús la pasó bien en el desierto cuando estaba ahí 40 días y 40 noches. Pero Jesús nunca reaccionó mal, al contrario, lo respondía con palabras sabias. Así como yo lo he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Eso significa que Dios nos amó aun cuando éramos sus enemigos. Como está escrito en Romanos capítulo 5, verso 10. Porque sí, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. Con cuanto más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Se da cuenta, hermano? Y qué bueno es vivir en paz, qué bueno es entender y comprender cuando Dios nos está hablando. Porque el diablo muchas veces usa personas que están alrededor nuestro para quebrantarnos, para molestarnos. Y muchas veces ni el diablo, porque el diablo está cansado de nosotros, porque todo lo que hagamos nosotros hacemos mal, le culpamos a él. Dejemos ese orgullo, dejemos de responder mal, dejemos de contestar mal. Seamos sabios. Como verdaderos discípulos de Jesús debemos imitarlo a nuestro Maestro. Como seguidores, como hermanos en Cristo Jesús, tenemos que imitarlo así
imitarlo como Jesús fue. Así como dice Lucas 6, 35 y 36, dice: ustedes por el contrario, amen a su enemigo, háganle bien y déle prestado sin esperar nada a cambio. Si algo te está haciendo mal, devuélvele con bien, en el buen sentido de la palabra me refiero. No devolviendo otra vez mal por mal, como le dije. Y no espere nada a cambio. Como muchas veces este malagradecido, esta malagradecida, y comenzamos a decir, ya nos vamos por la tangente y enganchamos a todo el rollete que viene ahí. No, pará. Sé que es difícil. ¿Cómo le vas a dar algo que alguien te está perjudicando? Pero ahí está la sabiduría de lo alto. No devuelvas mal por mal, porque vas a recibir. Y quizás también reciba un pedazo por tu cabeza, por no entender cuando Dios nos habla a través de su palabra. Háganla bien y denle prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Fíjese que Dios también dice que es, como es, dice la palabra, que es bondadoso con los ingratos y malvados. Y la verdad que es cierto. Somos malagradecidos. Somos ingratos con el Señor. Nunca decir: Señor, gracias. Gracias por mi salud, gracias porque puedo ver, gracias por la familia. No. Pero aún así, Dios es bondadoso con los ingratos y con los malvados. Por eso dice en su palabra: sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Eso significa amar a los enemigos y resulta en beneficio propio y de ellos. Y para nosotros es una bendición. Debemos aplicar cada situación como el Señor nos enseña. Y vuelvo a decir, esta pregunta es inquietante. ¿Por qué habríamos de amar a nuestro enemigo? Para que Satanás no te tenga agarrado. Para que Satanás no destruya tu vida. Para que esa piedra no caiga sobre tu cabeza. Sal de ahí. No seas necio ni necia. Ahora, ¿por qué habría de amar a nuestros enemigos? Por lo siguiente: porque Dios nos amó cuando éramos su enemigo. Y además, haciendo eso, porque trae bendición a nuestra vida. Y a través de eso puede haber un arrepentimiento para el pecador y para la pecadora. Entonces, amar a nuestro enemigo es sumamente difícil, pero no imposible. Si queremos las bendiciones de Dios, ojo aquí, debemos imitar como Él lo hizo, quien Jesús con nosotros, ahí en la cruz. ¿Será que Jesús dijo: no, yo voy a morir por aquello que amo, no por aquello malvado? No, Él murió por todo, por buenos y malos. Y ahí está la clave. Si bien van a haber personas que te van a molestar, hay personas que te van a tocar tu corazoncito, pero ojo ahí, escucha la voz del Señor. Señor, tú me enseñas que yo debo amar a mi enemigo. No estoy entendiendo, pero yo sé que tú me vas a dar la sabiduría para poder entender a qué te refieres a eso.
Si una persona te está maldiciendo, bueno, pues ora. Porque la maldición Dios transforma en bendición cuando nosotros hacemos la voluntad del Señor. Entonces, amar a nuestro enemigo es sumamente difícil, pero no imposible. Si queremos las bendiciones de Dios, debemos imitar como lo hizo Jesús, en amar a nuestro enemigo, porque Él nos amó cuando éramos enemigos de Dios. Si entendemos esto, seremos bendecidos, dado que nuestro enemigo tendrá la oportunidad de arrepentirse y ser perdonado. Qué difícil muchas veces comprender esto. ¿Perdona? No. Y no crean, mis queridos hermanos, lamentablemente en la familia sucede eso. Pero si nosotros somos sabios y entendemos lo que Jesús nos está hablando, hay recompensa, hay bendiciones para nosotros. Hay cosas que nos va a doler, pero ese dolor, así como vino, se va en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermano, Jesús desafió esa ley antigua que decía ojo por ojo, diente por diente. Era una justicia, pero una justicia que dejaba ciego a todo. O en otra palabra, era que dejaba una pelea. Entonces vino Jesús y dijo algo revolucionario diciendo, no responda al mal con más mal. Basta. No responda mal con mal, no responda, basta. En otras palabras, no entre tú en eso. Ora y déjalo al Señor. Que algo va a acontecer en nuestra oración, que algo va a suceder en nuestra oración. Porque todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, Él lo hace, Él lo hará. ¿Por qué? Porque somos sus hijos y sus hijas y queremos ser la voluntad del Señor. Entonces no responda al mal con mal, sino con el bien. Porque no se trata de ser débiles, se trata de ser libres. Libre de la cadena de rencor, del impulso de devolver cada herida. ¿Se da cuenta? Porque no se trata de ser débiles, se trata de ser libres. Libre de cadena de rencor, del impulso de devolver cada herida. Él no propuso que permitamos abusos, sino que aprendamos a responder con una fuerza más grande. Ojo aquí, el amor, porque cuando elegís devolver el golpe, escuchen muy bien, no te hace menos, sino más fuerte, y a veces perdonar es el acto más valiente de todo. ¿Se da cuenta, mi querido hermano? Muchas veces recibimos y muchas veces le perdonamos. Eso débil, eso inútil. Yo si era, sabés que me remango y le entro. No entremos en esa situación. Seremos sabios. Ah, mira lo que dijo, mira esto. No lo permití. No entremos en eso. No te hace menos. Y más, cuando entendemos lo que estamos escuchando. A veces perdonar es el acto más valiente de todo. Y ahí está. Porque cuando nosotros hacemos eso, Satanás le produce un dolor porque no te puede voltear, no te puede penetrar, como se dice, para voltearte y estar constantemente con ese dolor, con esa venganza. Que el Señor lo reprenda. Está en condiciones de devolver el bien a aquella persona que te ha hecho mal, o incluso que hable mal de ti.
porque Dios no se va a quedar con la mano cruzada, así como Abimelech. Ya ves, un pastor se creía vivo. Hizo desastre, lastimó mucho, mató. Pero cuando menos se descuidó, vino un pedazo de lo alto y se acabó su orgullo. Entonces seamos sabios también nosotros. Cuando una persona te habla mal, cuando una persona te odia, cuando una persona te maldice, bendícelo. Pero de corazón, no de labio. Bendícelo, Señor. Ayúdalo. A quererlo y amarlo. Así como tú un día. Yo fui tu enemigo, yo fui tu enemigo y me amaste. Y me trajiste a tu reino. No se preocupe por aquella persona que le quiere hacer maldades. No se preocupe de hacer y devolver maldades, sino actúe y piense con coherencia de lo alto. Y si somos seguidores de Cristo, recuerde que Dios no se queda con los brazos cruzados. Entonces, mi querido hermano, espero que les sirva la lección de este día. Amar a nuestro amigo se refiere a que te odian, que te maldicen, que te lastimen. Ojo, si entendemos esto, porque es algo profundo, es algo que muchas veces no llega a la lógica para entender lo que, como dice, ¿cómo puede ser que yo perdone a mi enemigo? O aún peor, amar a mi enemigo. Ojo, sé sabio. Sé sabio. Y si aún no entiende, está el Espíritu Santo para que pueda entender esto y no te quede en la mano de Satanás. Porque Dios no soporta a los soberbios, al orgulloso, y más aún a aquellos que no quieren entender su palabra. Así que Dios nos ayude para salir de ese dicho, ojo por ojo, diente por diente, que solo trae venganza. Olvídese de ese dicho. Ama a su prójimo, así como Dios nos amó a nosotros. Que Dios la bendiga y que Dios nos ayude. Así que déjenme orar un ratito antes de despedirme, en el nombre poderoso de Jesús. Amado Padre, yo sé que tú hablaste hoy a nuestro corazón, Padre Santo. Muchas veces, Padre Santo, queremos ser como ese dicho que dice ojo por ojo, diente por diente, Padre Santo. Pero ese no es el camino, porque tú nos das un nuevo mandamiento que debemos amar a nuestro prójimo. Señor, ayúdame a entender eso, Padre Santo, Señor. Yo sé que contigo lo puedo, Padre Santo, Señor. Abre entendimiento de mi mente para poder yo aplicar esa sabiduría de lo alto, Padre Santo, Señor. Y aquel enemigo, aquella persona que nos odia, o aquella persona que nos maldice y nos haces heridas, Señor, así como tú en la cruz dijiste. Señor, perdónalo, porque no saben lo que hace. Gracias, Señor, porque tú no devolviste la maldad, pudiendo haciendo, no lo hiciste, porque nos amaste tanto, Padre, que diste tu vida por nosotros, aún siendo tu enemigo. Gracias, mi Dios, gracias, mi Padre, en el nombre de Jesús, amén, amén. Hasta aquí el mensaje de Dios, que Dios lo bendiga y que Dios lo reguarde. Bendiciones, la paz del Señor.